La solución para estos casos, les voy a decir, hermanos, tanto de mí, de otros, un escenario es pagar la pena, pagar la reparación civil, para supuestamente recuperar nuestros derechos. Otro camino es que te quites la vida y te deshagas de todo. Otro camino, hermano, puede ser un indulto y te limpie todo. Otro camino, una amnistía en el Congreso, te limpie todo. Y otro camino, ¿cuál sería, hermano? No, lo que yo le he analizado, hermano, es solo camino. Que te vayas a otro país. Puede ser. ¿A quién entonces? ¿Quién tiene que poner orden? Es lo mismo en el Perú. ¿Y quién juega ese papel de árbitro? El sistema judicial. Y el sistema judicial simplemente no hace nada con el poder político, con el poder legislativo, menos con los poderes económicos. El poder judicial espera que la población salga a las calles y después, en vez, digamos, que sancione quién es el causante de que ha generado un problema, no, inmediatamente denuncia al dirigente. Entonces, el gran problema que tenemos en nuestro país es el sistema de administración de justicia, ¿no? Ahora, por otro lado, les voy a decir, es verdad, para cambiar este sistema de 500 años, este Estado neocolonial en el Perú, necesitamos pues, refundar la patria. Y para refundar la patria necesitamos una asamblea constituyente plurinacional y que todos nosotros participemos. Esa es la solución, hermano. No hay otro más. Bienvenidos a la información. Han transcurrido más de 14 años desde el emblemático Aymarazo, una de las mayores movilizaciones sociales en defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. En el centro de esta histórica protesta se encuentra Walter Adubiri, líder aymara, exgobernador de Puno y figura central de la resistencia popular en el sur andino. En 2011, Adubiri encabezó la protesta contra la empresa minera Santa Ana, en rechazo a la contaminación de fuentes de agua y la invasión del territorio ancestral. El Estado respondió con fuerza, represión y más tarde con la criminalización sistemática de su figura. Desde entonces, el nombre de Walter Adubiri se ha convertido en sinónimo de lucha por la tierra, por el agua y por la vida. A pesar de haber cumplido su condena en prisión, Adubiri permanece en la clandestinidad, acorralado por una nueva orden de captura dictada por el Poder Judicial. Esta vez por no haber pagado una reparación civil de 2 millones de soles. Mientras tanto, personajes como el expresidente Alberto Fujimori fueron liberados sin haber abonado los 50 millones que adeudan al Estado. Una clara muestra de la doble vara de la justicia peruana, que castiga con dureza a quienes luchan por el pueblo y protege a los responsables de crímenes de Estado. ¿Por qué las autoridades liberan a delincuentes de cuello y corbata y torturan a los inocentes? ¿Por qué se persigue a un líder social indígena que defiende la Pachamama, el agua y el territorio mientras se blinda a jueces, fiscales, ministros y congresistas salpicados por corrupción? La respuesta es tan clara como indignante, porque el sistema teme a quien tiene la capacidad de despertar conciencias. ¿Walter Adubiri incomoda? ¿O representa una amenaza para el orden establecido? Su voz arrastra multitudes, su mensaje descolonizador interpela al poder. Y por eso se le ha condenado no solo con sentencias judiciales, sino también con el estigma de antiperuano, antiminero y peligro público, como si ser indígena y defender la naturaleza fuera un crimen. El pasado 7 de junio, desde un lugar no revelado, Adubiri rompió el silencio y brindó una ponencia virtual en la que detalló las causas, consecuencias y resultados del Aymarazo de 2011. Reveló 5 posibles caminos ante la persecución que enfrenta. 1. Pagar la reparación civil. 2. Recibir una amnistía. 3. Obtener un indulto. 4. Exiliarse en otro país. Y 5. Quitarse la vida.
¿Cómo puede un defensor de la vida estar contemplando su propia muerte como salida? ¿Qué tan enfermo está el sistema judicial peruano para llevar a un ser humano a ese límite? El caso de Walter Adubiri ha puesto nuevamente en evidencia el profundo racismo, clasismo y colonialismo estructural que persiste en el Perú. Mientras el campesino es vilipendiado, el corrupto es homenajeado. Mientras el que siembra la tierra es perseguido, el que roba al Estado es premiado. Las instituciones como el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia han perdido toda legitimidad ante el pueblo. Hoy generan más repulsión que respeto. Walter Adubiri no está solo. El pueblo originario de Puno y de todo el Perú lo respalda. Su voz sigue resonando y el eco de su lucha se multiplica. Tarde o temprano, quienes hoy lo persiguen deberán rendir cuentas. Porque cuando se trata de un líder que defiende la vida, no se está castigando a un hombre, se está castigando a todo un pueblo. Escuchemos con atención la ponencia del líder Walter Adubiri. Pero antes le solicitamos por favor compartir la información, escriba sus comentarios, regálenos su valioso like y suscríbase al canal de Ecos Latinos, activando la campanita para recibir más información. Y ahora escuchemos la ponencia. Gracias, hermanos y hermanas. Ya me ha presentado la hermana, yo le agradezco, pero algo más todavía voy a decir. Yo soy un hermano de las comunidades aymaras y mi comunidad aymara se denomina Yusta. Es una comunidad que está justamente en la provincia del Collao Hilar, del distrito Santa Rosa de Mazocruz, de la región de Puno, por supuesto que sí, al sur del Perú. Mi comunidad casualmente, por circunstancias de la vida, se encuentra en la línea de frontera, vamos a decir cercano al penal de Chayapalca, ¿no? Se dice que es el penal de máxima seguridad de nuestro país. Cercano, a 20 kilómetros, 15 kilómetros abajo, alrededor. Muy bien. A ver, esto es el tema, ¿no? Proceso histórico de las luchas del aymarazo. Está mal escrito acá, me falta algo. Ya. Entonces, 2011, causas, resultados y consecuencias. Pero para entender este proceso histórico, es muy importante ver un poco nuestras raíces. No voy a entrar a detalle, pero genéricamente para entenderlo. Vemos este BPT. Tenemos el Estado independiente, la invasión española y nuestros pueblos, en este caso, en donde han sido intervenidos cuando todavía vivíamos tranquilos, ¿no? En nuestros pueblos, ¿no? Nos referimos al Imperio del Tahuantinsuyo. Podemos mirar todavía más allá el Imperio del Tiahuanaco, la cultura caral, pueblos independientes que vivían en ese entonces hasta que Pizarro llegó y nos liquidó, nos destruyó. Viene todo este proceso de la invasión española y viene 1821, ¿no? Y aquí está 1824, que muchos a veces toman que la batalla de Cucho para adelante es la verdadera independencia. Pero estamos desde 1821, no voy a entrar a detalles. Es lo mismo, línea de tiempo, mínimamente. Vamos a tocar esta situación. 1532. Pizarro invade nuestros pueblos, destruye el imperio Tahuantinsuyo, nos roba nuestros recursos naturales, y en la época del virreinato de España, el robo de los recursos naturales se legaliza y se legitima.
Ojo, estamos hablando de 1532. Pasamos después a la vía republicana, ¿no? 1821. Hoy día estamos 2025. Pero algo hay que reseñar acá. ¿Qué pasa con estos pueblos originarios? En el año 1920, 1940, la historia nos describe que la nación, en este caso, un pueblo originario, Haudenosaunee, de Canadá y Estados Unidos, porque esos son los pueblos originarios de esa jurisdicción, en estos años, de 1920 a 1940, presentaron muchas denuncias a esta organización denominada Sociedad de Naciones. ¿Y qué buscaban estos pueblos originarios? Buscaban que esta asociación de estados, que tiene la denominación de Sociedad de las Naciones, reconozca o respete mínimamente los muchos abusos que había en sus pueblos, de parte de los, entre comillas, estados independientes, o en todo caso terratenientes, violadores de derechos humanos. Entonces, en ese entonces no ha sido escuchado. Pasamos la Segunda Guerra Mundial, se destruye todo lo que son, desaparece la Sociedad de Naciones, se instaura la ONU, 1945, y estos hermanos de estos pueblos originarios siguen insistiendo. Y hasta que logra que se apruebe el convenio 169. Pero esto también tiene una historia, porque no es solo 169, hay convenio 107, que todo esto después se ha ido cambiando, ¿no? Pero esto ya se formaliza en 1989. Esto es a nivel de las Naciones Unidas. Y no nos olvidemos, las Naciones Unidas engloba 195 países, más 3 que no lo reconocen. Entonces, esta misma normativa internacional, vamos a decirlo así, el Perú lo ratifica. ¿Y por qué lo ratifica el Perú? Porque el Perú es parte, miembro de las Naciones Unidas. En 1993, con la resolución legislativa 26253 de 2 de diciembre, el Perú aprueba, ratifica, valida el convenio 169 de las Naciones Unidas, en donde justamente habla de derechos humanos de los pueblos originarios, comunidades indígenas. Y sobre esta base, lo que vemos justamente en la pantalla, esto es lo más clave, que las comunidades aymaras en el año 2011 han sido violentados. Derecho a la propiedad, tierra y territorio, que está justamente enmarcado en el convenio 169. ¿Ya? Está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas originarios. Su artículo 10, 26, 28 indica que tradicionalmente han ocupado estos territorios, reconoce a los pueblos originarios, reza así en la declaración. Otros derechos violentados han sido en las comunidades aymaras en el año 2011 el derecho a sus recursos naturales. Convenio 169, artículo 15.1, 15.2. El otro derecho que ha sido violentado en el año 2011 ha sido el derecho a la consulta previa. Declaración de las Naciones Unidas, aprobada en el año 2007, artículos 15, 19 y 32. En el convenio 169, artículo 6, 17. Y el derecho a la vida y salud. 4 derechos fundamentales de las comunidades originarias aymaras han sido vulnerados. Ahora vamos a demostrarlo cómo así han sido vulnerados, cuál ha sido la causante. Pero antes de esto, una introducción más. Mira, en el Perú esto pasa, ¿no? Esto pasó. Ustedes ven en la lámina, caso Bagua, Aymarazo, Congazo, Tía María, Espinar, Candarabetana, caso Las Bambas, Loreto, derrame de petróleo, Ayacucho Sur, caso Ancash, caso Morococha, Junín, Chinalco y otros. Y nadie no dice nada. Se olvidaron. Ayer nomás nacieron los problemas. Estamos hablando esto prácticamente del año 1000, a ver, vamos a decir, del año 2008, 9, 10, 11, 12.
ya 13 que entraban, pero hasta hoy día siguen. Todos estos pueblos, estas regiones que les pongo en la pantalla, hasta ahorita sus líderes están encarcelados, perseguidos en la clandestinidad, asesinados, muertos y con juicios todavía a la fecha. Y que nadie no dice nada. Nadie no dice nada. Pero algo más acá. Y que nadie tampoco no dice nada. ¿Ustedes ven esa lámina? ¿Qué dice arriba? Perú, muertos y heridos en conflictos sociales según año 2006-2020. Fuente de Defensoría del Pueblo, al 31 de octubre de 2020. ¿Cuántas personas muertas tenemos? 289. Esto es fuente del Estado, de Defensoría del Pueblo. Aquí sabemos muy bien que no cuentan todo. ¿Cuántos heridos tenemos a esa fecha? 5.098. La pregunta es una vez más, ¿quién dice algo por ellos? ¿Quién reclama sus derechos de estos hermanos? ¿Alguien? ¿Alguien levanta? ¿Alguien dice, sabes qué, cómo está esta familia? Que han muerto casi 300 hermanos, sus hijos, cómo está su educación, su salud, come o no come? Simplemente nada, ¿no? No les importa más. De los heridos, 5.098 han quedado discapacitados, ¿no? No pueden trabajar, están sujetos a la familia, son un hijo más, vamos a decir, así en la familia. Tampoco dicen nada de eso. Y discúlpenme a la comunidad internacional también. Igual, la comunidad internacional tampoco dice nada. Es como hubiera pasado un problema más, ¿no? Entre Palestina e Israel. Y no pasa nada. Si hay muertos, mejor, seguramente. Pero es indignante. Pero antes de pasar esto, acá está, ya adentramos ahora sí propiamente al tema del embarazo. Este es el tema del embarazo. Esta es la causa. Causa principal es la emisión del Decreto Supremo 083. Este bendito, maldito Decreto Supremo que generó todo el problema hasta hoy día. Si este decreto nunca hubiera existido, no había razón del embarazo. No había razón que las comunidades aymaras se levanten de aquí. No había razón de las comunidades levanten su voz de protesta. ¿Quién es lo que sacó esto? 28 de noviembre 2007, firmado, rubricado por Alan García Pérez. ¿Qué es lo que viola este decreto supremo? Como de antes les he dicho, derecho a la consulta, a la propiedad, tierra y territorio, recursos naturales, vida y salud. Y acá está, el convenio 169, que el Estado peruano ha ratificado esto y legislativamente ha reconocido. Y el Estado peruano es miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Este decreto ha sido inmerso en actos de corrupción, o sea que producto de la corrupción es entregado, oficializado este decreto supremo. Y ahorita vamos a ver qué dice ese decreto. Violó el artículo 71 de la Constitución Política, se generó y provocó a las comunidades a que levanten su voz de protesta. Como aquí dice, ¿no? Si Alan García nunca hubiera rubricado este decreto supremo, nunca las comunidades aymaras se hubieran pronunciado, menos hubieran salido a las calles, porque no había razón. No había razón. Entonces, ahora les voy a compartir justamente ese decreto supremo. ¿Qué dice del pie a la letra? Porque hay algunos hermanos, he visto, que no creen, ¿no? Creen que, digamos, ha sido por lo que algún pueblo, un hermano tiene tiempo, le sobra el tiempo, salió a las calles, y por eso es justamente lo que sucedió todo eso, y muchos dicen, no, bien hecho, está bien, debe estar encarcelado. ¿Qué esperan? ¿No? Eso es el decreto supremo. Como ustedes pueden ver, voy a ampliar un poco. ¿Se ve? Leen, ¿no? ¿Qué dice? Decreto supremo autoriza a la empresa minera
a realizar actividades dentro de los 50 kilómetros de la línea de frontera. Decreto Supremo 083. Presidencia de la República. Y vamos a darle una mirada a su contenido. Artículo 71, considerando Constitución Política del Perú, que dentro de los 50 kilómetros de la frontera los extranjeros no pueden poseer ni adquirir título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustible, ni fuentes de energía directos e indirectos, individualmente ni en sociedad, bajo perder el beneficio del Estado, el derecho de así adquirido que se exercitúa en caso de necesidad pública. Este es el tema. Alan García aplicó esta partecita, necesidad pública. O sea, que dice que era importante este decreto, que las comunidades aymaras, entre comillas, necesitaban para Alan, y por necesidad pública la exceptuó de estos 50 kilómetros el artículo 71 y la ha impuesto. Que Vertic Mining Company se cursa al Perú, empresa peruana en la cual la empresa Vertic Mining Company LTDA, en la provincia de Columbia Británica, Canadá, tiene el 100% de la participación. Y este Vertic ha utilizado una peruana, que es Karina Villavicencio. Vamos a ver más abajo. Ha adquirido 7 concesiones, ahí ubicados en la línea de frontera, Bolivia-Perú. Punto. Algo más aquí hace un relato de toda la norma. Ahí dice que Vertic ha solicitado y ha pedido exceptuación del artículo 71. Decreta, declarar necesidad pública la inversión privada de la actividad minera a fin de que Vertic Mining Company, sucursal del Perú, pueda adquirir, poseer concesiones, derechos en minas, recursos complementarios dentro de los 50 kilómetros de la línea de frontera. Autorizar, artículo 2. Autorizar adquirir derechos mineros. Vertic Mining Company adquirir 7 derechos mineros ubicados en el departamento Puno, en la zona frontera con Bolivia. A continuación los detalles, ahí están los detalles. Chucuito, Huacuyane, Queluyo. Este bendito, maldito decreto supremo que rubrica a Alan García Pérez en la Casa de Gobierno, en la Casa de Pizarro, mejor dicho, a 28 días del mes de noviembre del año 2007. Ahí está Alan García, lo rubrica, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez. Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero. Alan Wagner Tizón, ministro de Defensa. Ellos son los que rubrican. Este decreto justamente ha sido emanado bajo actos de corrupción, ¿ya? Y se ha aprobado. Más adelante vamos a ver. Esta es la causa. Esa es la causa, hermanos y hermanas. Esa es la causa del aymarazo. Sin ese decreto supremo no hubiera habido nunca el aymarazo. Entonces, ese decreto supremo vulneró el convenio 169, vulneró derechos humanos de las comunidades aymaras. Entonces, por eso es que las comunidades aymaras levantan su voz de protesta. Entonces, en esta voz de protesta, como los decía al inicio, esta es la causa, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta voz de protesta, hemos visto, las comunidades primero han actuado en la vía administrativa, han actuado. Documentos, memoriales, pidieron explicación al gobierno, el gobierno nunca escuchó, ni un tipo de gobierno, ni regional, ni local. Los alcaldes obviamente decían que no era su competencia, no sabían, y en consecuencia el gobierno regional igual, y el gobierno central no escuchaba. La población se cansó, ahí es en donde sale a las calles, ¿no? Se movilizan en sus jurisdicciones en una primera etapa y después llegan hasta la capital de la región, que es Puno. En esas circunstancias, la población ingresa a una huelga indefinida, y esta huelga indefinida dura un promedio de 45 días, y en este proceso es justamente la población tuvo que viajar a Lima, una comitiva de, me recuerdo muy bien, de 500, 600 hermanos aymaras, viajan a Lima. Y en Lima es justamente, pero antes esto,
Un 26 de mayo del año 2011, en Puno se genera disturbios frente a una multitud de 50.000 hermanos y hermanas. Pero este disturbio no lo generan las comunidades aymaras. De ninguna manera. Nosotros hemos condenado todo tipo de disturbios o todo tipo de acciones violentas de esa naturaleza. No lo compartimos. No es parte de nuestro actuar. Nunca fue la agenda. Así como yo les he demostrado. La población lo que pedía es que se derogue ese decreto, lo que les he demostrado. No fue agenda, ni siquiera está en discusión, en conversaciones, atacar entidades públicas, violentar entidades, no, de ninguna manera. Nuestro objetivo era solamente que el gobierno nos escuche, derogue ese decreto y se acabó el problema. Y respete nuestros derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Un 26 de mayo, frente a la multitud de 50.000 hermanos movilizados en la capital de la región, es justamente Alan García interviene, infiltra a su servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia actuó con indumentaria propia de las comunidades originarias y incendian una entidad pública que es aduanas. Y de ahí nace justamente el gran problema. Inmediatamente el gobierno, aplicando su estrategia, y nos saca una orden de detención preliminar, no a mi persona, a 7 hermanos y hermanas aymaras. ¿Y cuál era la estrategia de Alan García? Quebrar todo, ¿no? Anular, liquidar las movilizaciones y que para nunca más pueda existir. Y el objetivo en 2011 era capturarlos sin que todavía se haya resuelto, ¿no?, el problema, en pleno proceso de las luchas. Pero algo hay que decir. A ese entonces nosotros creo que estábamos 30 días en huelga, 28 días en huelga, algo así. Pero nosotros siempre, la población ha sido muy cuidadoso. Por ejemplo, de tener enfrentamientos con las fuerzas del orden, tener saldos de vida, o tener este tipo, digamos, de disturbios que se puede generar. Siempre se ha cuidado. Pero, ¿qué pasó ese día 26 de mayo? El gobierno envió una comitiva, en este caso, para supuestamente dialogar nosotros a la ciudad o a la región de Puno. Y esta comitiva estaba a cargo de un viceministro, y este viceministro no llegó a Puno, llegó a Juliaca. En el cuartel de Juliaca nos convocó a un diálogo, y Juliaca-Puno está en un promedio de 50 kilómetros. Puno, que es capital de la región, Juliaca, que es la ciudad más importante o más poblada de la región de Puno, ahí es donde nos convoca. Y como Puno capital estaba movilizado, 50.000 hermanos en las calles, entonces nosotros tuvimos que viajar a Juliaca. Mientras nosotros estamos dialogando en Juliaca, es que justamente en Puno se genera disturbios, ¿no?, por infiltrados, en este caso, de servicio de inteligencia del gobierno de Alan García Pérez y personal contratado de la empresa minera canadiense Barrick Creek Mining Company. Y ese día mismo nos sacan orden de captura. Y nosotros éramos conscientes que nunca la población aymara generó disturbios. Así fue, se viaja a Lima, y en Lima justamente yo estuve, o todos estuvimos en movilización, y el gobierno no quería dialogar con nosotros en Lima. Me recuerdo que llegamos a Lima un 15 de junio del año 2011, y el gobierno nos decía que no pudieran dialogar ellos con ciudadanos que tienen sentencia o requisitorias, en este caso, de la justicia. Y nosotros habíamos dicho, a nosotros no nos han notificado. Lo correcto era, si quieren sacar prisión preventiva, que nos notifiquen, que nos hagan de conocer, y nosotros podamos ir a declarar sobre cuestión, ¿no? Pero nunca pasó eso. En ese contexto es justamente que en Lima nosotros seguíamos. Me convocó a una entrevista a Panamericana Televisión, a cargo del programa Beto Ortiz, en ese entonces,
nosotros hemos ido a informar, a poner de conocimiento sobre nuestra agenda de lucha a la comunidad nacional. Y en ese entonces, en plena entrevista que mi persona que estaba en Panamericana Televisión, me recuerdo que era un 16 de junio, creo, o 15 de junio, 6 de la mañana. Estábamos en media entrevista, en vivo, vamos a decir, ¿sí? En vivo, a nivel nacional, señal abierta. Y ahí es justamente en donde Beto Ortiz me dice a mí, o sea que tú estás retando al Estado, tienes una orden de captura. Si en estos momentos viniera la policía judicial, ¿te entregarías? Me dice, ¿no? Y yo lo digo, yo desconozco, a mí no me han notificado nada. Pareciera ser una trampa en ese entonces, ¿no? Pero bueno, pasó eso y de hecho y hecho, ¿no? Terminó la entrevista, intentaba salir, en la puerta estaba la policía judicial. Nos intentaron detener y a mí, como me han invitado a su programa, entonces nosotros nos hemos quedado en Panamericana Televisión. Pasó 3 días, desde ese entonces hemos estado prácticamente en Panamericana 3 días, ¿no? Con los hermanos aymaras, con los 500 hermanos aymaras que han ido en la comitiva en exteriores de Panamericana, y mi persona y otros hermanos y hermanas dentro de Panamericana. Y desde ese momento presentamos escritos por intermedio de nuestros abogados para que se nos levante la orden de aprehensión preventiva. Y así fue, en 2 días, 3 días se nos levantó y salimos recién de Panamericana. Después de Panamericana, reanudamos los diálogos y estuvimos 15 días dialogando en el Ministerio de Energía y Minas, y producto de ese diálogo de 15 días, ¿no? Nosotros habíamos encontrado indicios de corrupción en ese decreto supremo que les he demostrado. Podemos alargar más tal vez, ¿no? Pero voy a tratar de acelerar. Y como resultados de todo eso, las comunidades aymaras consiguieron estos resultados. Eso no es resultado mío. Por eso yo le decía a la hermana cuando ayer me decía, coordinador, vamos a ponerte como líder aymara. No, no soy líder aymara. ¿Eh? Hay otros hermanos líderes. Yo no me puedo poner o autodenominar diciendo yo soy tal. Sí, en su tiempo a mí me han designado como su vocero. Yo llevé la voz de las comunidades hermanas. Llevé la voz de los hermanos y hermanas de los pueblos originarios. Pero estas luchas han tenido resultados, ¿no? Y eso obviamente era claro, porque se estaba vulnerando derechos fundamentales, derechos humanos de los hermanos y hermanas que viven en las comunidades originarias aymaras. Si bien es cierto, este paro duró 45 días y consiguieron los hermanos estos resultados. Los resultados son: se ha derogado ese decreto supremo 083, que les he demostrado antes, con el decreto supremo 032, publicado en el diario oficial el 25 de junio, y este es producto del diálogo, ¿no? ¿A qué hora se derogó? A las 2 de la mañana, el día 24 de junio del año 2011. Alan García tuvo que retroceder. Encontramos nosotros en el expediente, en esas hojas que les he visto del decreto 083, que habían vulnerado muchos procedimientos legales, ¿no? El decreto supremo 083 ha salido productos de actos de corrupción, y así fue, ¿no? Entonces se deroga ese decreto, y a partir de este momento las comunidades aymaras levantan su huelga indefinida, y desde esa fecha hasta ahorita nunca ha habido una huelga de esa naturaleza. Tampoco hay razón, ¿no? Porque en ese entonces se le había vulnerado sus derechos fundamentales, derechos humanos a la propiedad, tierra, territorio, recursos naturales, vida y salud. Entonces, ahora ustedes pueden preguntar, ¿y ahora qué es de esas tierras, no? Esas tierras ahorita, hoy día, están en manos de las mismas comunidades. Está en manos de esas mismas comunidades. Y Bear Creek Mining Company, que iba a explotar en esa zona plata, oro. Tenía justamente un proyecto inicial de 10 años y con una ampliación de 30 años, ¿no? Entonces, este es el otro decreto que sale, la 033, publicado en el Diario Oficial del Peruano, 25 de junio de 2011, en donde suspende todo tipo de concesiones de mineras transnacionales petroleras en la región de Puno, ¿no?
Esto y otro es justamente el Decreto Supremo 034, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de junio del 2011, donde obliga al Estado peruano, en este caso, a cumplir el convenio 169. Para ir avanzando rápidamente, les voy a demostrar estos decretos supremos, que es muy importante que ustedes conozcan, ¿no? Porque hay muchos hermanos y hermanas que no lo quieren reconocer, pero tampoco lo van a reconocer. La prensa alternativa tampoco lo quiere reconocer, tampoco le van a difundir. Porque en ese entonces nosotros no teníamos prensa alternativa, en el 2011, la prensa era típico prensa limeña. Lima decía A, la prensa local decía A. Lima decía B, la prensa local decía B. Y obviamente nos tuvimos que enfrentar a todo ese contexto, ¿no? Porque no había quien, en este caso, sea un vocero que informe a la población de manera objetiva y prudente. Entonces, esto es lo que pasó. A ver, por favor, no salen los decretos supremos, a ver. Que es muy importante estos decretos, ¿no? Esta es la primera vez que yo les comparto esta información. No tuve nunca este tipo de información. Sí tuve una información de este tipo con los hermanos de la región de Puno, pero con la comunidad internacional nunca tuve. Es la primera vez que nosotros, gracias a la hermana que nos ha convocado, llevamos este tipo de reunión para poderlos informar a ustedes y ustedes puedan conocerlo, ¿no? ¿Y por qué? Después hablo de mi situación. ¿Por qué estoy así, no? ¿Por qué estoy así? Ahí está. Resultados del proceso del embarazo. Ustedes ven en el PPT, es el decreto supremo. Esto no es fotocopia, no es imagen, esto es realidad. Y estos son los resultados de las luchas del pueblo. No es mi lucha, no es mi lucha solo, es de todas las comunidades originarias. A ellos se debe esto. Deroga el decreto supremo 083 y dicta disposiciones dirigidas a prohibir actividades en la jurisdicción estatal. Decreto supremo 082. ¿Cuándo se publicó en el Diario Oficial del Peruano? Lima, sábado 25 de junio del 2011. ¿Qué dice este decreto supremo en la parte resolutiva? Objeto de la norma. Deroga es el decreto supremo 083-2007. ¿Quién firma? Mismo Alan García. Tuvo que retroceder, porque él estaba aceptando un decreto supremo, había firmado un decreto supremo que viola derechos humanos de las comunidades originarias, y es más, decreto que estaba inmerso en actos de corrupción. Y firma todo su gabinete, ¿no? Como vemos en la pantalla. Es el decreto supremo 032, perdón, 032, que deroga el decreto supremo 083. Y el otro decreto, no sé si me están viendo, es justamente este decreto supremo, la 033. ¿Ya? La 033, porque en esa fecha sale todo un paquete de decretos supremos, sale tres decretos supremos. ¿Ya? Entonces, este decreto supremo justamente suspende todo tipo, en este caso, de concesiones, ¿no? Que el gobierno en ese entonces de Alan García Pérez había otorgado. Hermano, ya no se ve en pantalla. El otro justamente es otro decreto supremo, vamos a ampliarlo, que justamente el Estado se obliga a cumplir el convenio 169, el decreto supremo 034, publicado en Lima 25 de junio del año 2011. ¿Qué dice acá? Consulta previa en el departamento de Puno. Dice que todos los procesos, procedimientos, títulos de concesión, de derecho, explotación, exploración, hidrocarburos existentes en el departamento, por sí misma no se puede realizar actividades. Por lo tanto, tiene que pasar el proceso de consulta previa en el marco del convenio 169. ¿Y este decreto quién la firma? Alan García Pérez. Así fue los resultados de todos estos decretos, hermanos y hermanas, en el año 2011 como producto de las luchas del aymarazo. Eso fue estos decretos supremos.
Pero aparte de esto, esto firmó Alan García, como ustedes verán. ¿Qué fecha firmó? 25 de junio. Y el gobierno de Alan García ya terminaba en el mes de julio. Ya se iba ya. Pero Ollanta Humala en ese entonces ya estaba de gobierno electo. Y Ollanta Humala en ese entonces, él no quería derogar este decreto y a nosotros nos quedaba que Alan García tenía que hacerlo sí o sí. Entonces, cuando entra Ollanta Humala, yo me recuerdo muy bien, yo dialogué en Panamericana Televisión con Daniela Bugatás y toda su camarilla. Él se comunicó con el presidente Humala en ese entonces. Humala estaba en Chile visitando a Piñera y en ese entonces Humala le dice por teléfono, yo escucho de costado, no le dice, ¿sabes qué? No podemos chocar con eso porque vamos a ahuyentar la inversión privada y por lo tanto no podemos meternos en. Y dice, yo no voy a firmar ningún documento, pero sí podemos sacar una norma que es la ley de la consulta previa. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, Alan García ha firmado, 2007, Alan García tiene que resolver el problema. Y por eso es que justamente insistimos con Alan García. Y producto de eso justamente salen estos decretos que derogan lo que Alan García mismo provocó, ¿no? Esta ley de la consulta previa que les pongo a la vista es justamente lo que sacó Ollanta Humala. Esto lo sacó, ni bien asumió su gobierno, ha publicado Lima, miércoles 7 de septiembre del 2011. Juramentó 28 de julio y el 2011 sacó la ley de la consulta previa. ¿Qué dice? Ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas originarios reconocidos en el convenio 169 de la OIT. Objetos de la ley. Derecho a la consulta. ¿No? ¿Quiénes tienen que ser consultados? Finalidad de la consulta. Y aquí, ¿no? Etapas del proceso de consulta. Y aquí, artículo 5, dice sujetos del derecho a la consulta. Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas originarios, cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa. ¿Esto cuándo sale? 2011, producto de las luchas del Aymarazo. Como Denat le decía, no es mi lucha, es luchas de las comunidades originales. Entonces, así como los puedo demostrar, continuamos. Entonces, estas mismas comunidades, hermanos y hermanas, terminaron con esos resultados, ¿no? Y naturalmente, esta empresa que impuso el gobierno y después tuvo que retirar, dejar la zona, hoy día obviamente no está en la zona, no está en la zona, pero ahora sí vamos a ver las consecuencias, ¿no? Como ustedes han podido observar, había una causa y resultados que le hemos demostrado también, y ahora vamos, porque esto ha traído consecuencias, ¿no? Ya, estos son los resultados también, ¿no? Vamos a ver, mira, recuperan los recursos naturales, es verdad, las comunidades originarias recuperan sus recursos naturales, ¿no? De los extranjeros, de la empresa minera canadiense, Berwick. ¿Ya? Y acá se logró el respeto al convenio 169, el derecho a consulta previa, se hizo respetar la propiedad, tierra y territorio, defensa del agua, recursos naturales, vida, salud, soberanía. Se logró combatir a los corruptos porque producto de corrupción iban a saquear nuestros recursos naturales. Eso podemos concluir como resultados. Ahora vamos a las consecuencias. Como ustedes han podido entender, el Aymarazo tiene su causa, tiene sus resultados y tiene sus consecuencias. Hasta sus resultados, hasta aquí, el pueblo ha estado en las calles gritando a los cuatro vientos que se respeten sus derechos humanos. Salió los decretos supremos, 3 decretos supremos, una ley, y a partir de esa fecha se levantó todo tipo de paros,
todo tipo de pagos. Después vino las consecuencias judiciales. Pero en este caso las consecuencias judiciales tenían un paréntesis, ¿no? Que en el 2011, al inicio, ya habíamos tenido una orden de captura preliminar, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? En estas consecuencias judiciales. En estas consecuencias judiciales ya no ha sido a todas las comunidades aymaras. En estas consecuencias judiciales ha sido simplemente, primero empieza con 200 personas, por autoridades originarias. Después pasan a juicio oral 19 hermanos y hermanas. Y después es sentenciado mi persona en solitario. Solito. Me aplicaron el derecho penal del enemigo. Es lo que ha hecho el sistema judicial y el Estado peruano. Aquí está. Primera sentencia. Fecha 18/07/2017 es esto. Autor mediato, disturbios, 7 años de cárcel, reparación civil, 2 millones. Apelamos a esto. Sentencia en segunda instancia, 29 de diciembre de 2017. Orden de captura por autor mediato, disturbios, 7 años de cárcel, reparación civil, 2 millones de soles. En solitario para mi persona. De aquí, desde este entonces, yo lucho en el sistema judicial, en este caso, en particular, enfrento el Estado y el Poder Judicial, se me enfrentan a mí solito. Y yo tuve que responder en todo este proceso. Presento desde la clandestinidad, porque acá ya pasó la clandestinidad. Esto no es mi primera clandestinidad, esto es ya mi tercer escenario de clandestinidad. No es la primera. 2018, 17, 18, se presenta la casación. Y la casación tiene fecha de vista del 5 de octubre del año 2018. En la Corte Suprema, en la misma Sala San Martín. La Sala San Martín es una sala vitalicia, ¿no? Porque imagínate, mira, yo he tenido casación desde el año 2017, 18, hasta ahorita sigo teniendo casación y justamente con la misma sala. ¿Y esta casación qué ordena? Ordena lo que se anule todo este juicio de primera y segunda instancia, mi orden de captura, y se lleva otro nuevo juicio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea que experimento con mi persona. O sea que yo sé el experimento de los que estudian el derecho en nuestro país. 2018 es esto, ¿no? 2019, inmediatamente se instala otro juicio del mismo caso. Tuve una sentencia, primera instancia, de 26 de agosto de 2019, con orden de captura. Delito, coautor no ejecutivo. Pero hasta este momento, ya, a ver, vamos. En este caso, a una pena de 6 años de cárcel. Estoy teniendo problemas de conectividad, parece. Por favor. Se le escucha un poco entrecortado, hermano, pero de paso no se ve lo que está compartiendo en pantalla. Disculpen. Hermanos, me avisan, por favor. Parece que estoy teniendo problemas de conectividad. Por favor, me copian, hermanos.
Sí, sí, le voy a Me escuchar. avisan, no los escucho nada. Sí se logra escuchar. Y con respecto a la pantalla, no sé si el hermano podría entrar y volver a salir, dado que sí se está logrando ver la pantalla para el resto de participantes. Ok, gracias, no sé. A ver, continúo. Ya termino ya, por favor. Gracias. Continúo. A ver, ese es el problema de donde estoy. El problema es mi conectividad. Mm, ¿Se me copia? Fuerte y claro, fuerte y claro. Ok, gracias. Ya, decía, en el 2019, de nuevo empieza el juicio. Pero algo quiero decirles, hermanos, acá. A mí nunca me aplicaron el Código Penal peruano. Ustedes pueden tomar nota. No se le escucha, hermano. El artículo 23 del Código Penal. Hay problemas de conectividad, ¿no? A ver, díganme un segundo, por favor. Les voy a agradecer mucho. ¿Se me copia ahora? Creo que sí, Perfectamente. ¿no? Correcto. Pero espero que no se me vaya mi línea. Si no me copian, me avisan, por favor, porque el lugar donde estoy no es la primera vez. Siempre tengo problemas de conectividad, lamentablemente. Por eso es que no prendo cámara, ¿no? Ya, decía en el año 2019, inicia de nuevo el juicio. Y en este entender, es justamente se me aplica, ya en este caso, la imputación jurídica de autor mediato que anteriormente se me había aplicado. Autor, ¿qué quiere decir, no? Autor quiere decir que yo directamente he ido a quemar, he incendiado, he quemado, he generado disturbios, yo directamente. Eso es autor mediato. Directo. Y después ahora, en el año 2019, se me imputa por coautor no ejecutivo. Pero esta imputación jurídica, vamos a decir, no existe en el Código Penal peruano. No existe. Ahora, ¿por qué no existe? Es que simplemente el juez tomó como una doctrina un artículo que escribió Klaus Roxy, el alemán Klaus Roxy. Ya no es típico, no tiene, en este caso, vamos a decir, tipicidad. No hay tipicidad penal. Por ejemplo, el artículo 23 del Código Penal peruano solamente sanciona a autores y autores mediatos y coautores. En este caso, a mí se me imputa de coautor no ejecutivo o coautor no ejecutivo no está escrito en el Código Penal. No está escrito. Pero
¿Qué es lo que aplica? Un artículo que ha escrito, académico que ha escrito Klaus Roxy, sobre el tema de coautor no ejecutivo. Y es lo que pasó con mi caso. Entonces podemos decir nosotros desde el derecho positivo del Perú que no se ha cumplido en este punto los elementos de la teoría del delito, que uno de sus puntos es la tipicidad. Igual continúa el juicio, ¿no? Me sentencian 6 años de pena. Mire, imagínense, 6 años, 7 años. Más antes 7 años, ahora 6 años. Soy experimento. ¿Qué cosa soy yo de ellos? Se me reduce 1 año, ¿no? 1 año. Una reparación civil, 2 millones. Esta es la causante. Con esta sentencia de primera instancia, lamentablemente, tuve que entrar al penal. El 26 de agosto del año 2019, ingresé al penal de Yanamayo, en Puno. Yo estuve en el penal. Estuve en el penal 1 año, 3 meses, 15 días. Conozco la vida y la cárcel. Conozco dormir en cemento, en el fierro, junto a tu baño, frente a todos XX que puedo ser. Desde la cárcel, apelo la sentencia. Segunda instancia, resuelve el caso, se ratifica, ¿no? El 20 de diciembre de 2019. Mismo caso, ¿no? Coautor no ejecutivo por disturbios, 6 años de cárcel, 2 millones de reparación civil. Desde la cárcel presento casación en el año 2019. Y la casación se ve en el año 2020. El 9 de diciembre del año 2020, con esa fecha. ¿Y qué hace? Llega a la Sala San Martín también. También llega a la Sala San Martín. ¿Y la Sala San Martín qué hace acá? Lo único que hace es, me reduce la pena de 6 años a 4 años. Y me dice, ¿sabes qué? Se ratifica en el tema de la reparación civil. 2 millones de soles. ¿Y Sala San Martín qué me dice? Ah, muy bien. Vamos a reducirle la pena a Dubiri. Pobrecito, seguro dirá. Y en consecuencia, que salga de la cárcel. Pena suspendida. Me da pena suspendida y salgo de la cárcel el día 11 de diciembre del año 2020. Y Sala San Martín, ¿qué me ordena? No salir en paros, ni en marchas, en luchas, nada. Es prohibido. Y si salgo a paros, marchas, luchas en el país o en la región, se revoca mi pena y me vuelven a encarcelar. Segundo, firmar mensualmente en el Poder Judicial. Tercero, es justamente pagar la reparación civil de 2 millones. Ya, pagar reparación civil de 2 millones. Y la última era, si yo quiero salir de la región, tengo que rendir cuentas de todo lo que hago en mi vida. Y así, hermanos, a mí me bloquean económicamente, socialmente, en todo el proceso. Y ahora, ¿qué ha pasado después de todo este proceso? ¿No? Estuve en cárcel, 2020 salgo de la cárcel, plena pandemia, 21 estaba en libertad, 22 también, con pena suspendida. Yo ya cumplí mi pena el 26 de agosto del año 2023. Y desde ese entonces presentamos varios recursos. Pero ahorita llego a esa parte final. Pero vamos a pasar, con eso terminamos, ¿ya? Por favor. Ya, en este caso, vamos a pasar con otra diapositiva. Esto es post-lucha ya, ¿no? Del proceso, que ya se ha hablado de la sentencia, todo eso, ¿no? Sigue siendo la sentencia. Los gobiernos que nos han seguido igual, Alan García, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, todos continuaron con la misma línea. ¿Ya? Ha habido consecuencias familiares, en este caso, ¿no? Yo perdí a mi mamá el año 2012. ¿Por qué? Porque la prensa limeña, mermelera, llegó a mi comunidad, a mi zona, y a mi mamá le ha dicho que yo era su hijo terrorista. Y por lo tanto mi mamá les corrió de la comunidad de mi zona, y producto de eso es justamente
Meses después mi mamá fallece, lo dio un paro cardíaco. 52 años de vida. Y es más, otro. Acá me recuerdo muy bien. La prensa limeña nos ha difamado, calumniado, infamia, insultos, Cuarto Poder, América Televisión, con argumentos falsos, mentira y mentira, reportajes dominicales. Por ejemplo, un reportaje dominical es Adhuiri, el líder o asesino, así me ha tildado. Asesino del alcalde de Ilave, terrorista, confeso, admirador de Abimael Guzmán. Tremendo difamación de Cuarto Poder. De mentira sobre la pantalla. Y así se ha difundido. Y así se ha manejado nuestro país. Este mismo lenguaje manejaba la prensa local, lo que hoy día se llama alternativos. A y B, tal como está copiada. Igualito. ¿Y uno cómo tenía que defenderse? O sea, de algo que no has hecho, ¿no? Pasamos más insultos, más difamaciones. Ya en otros momentos a todas las comunidades aymaras, a todos los pueblos originarios. Como el diario Comercio, Expreso, Perú 21, Gestión, Correo, Caretas, América TV, Panamericana, Frecuencia Latina, Diario La República. Dice que es progresista. Dice que apoya al pueblo. A mí nunca me apoyado. Ahí está. ATV, Canal N, RPP, Radio TV, Radio Capital. Acá estaba la señora, me recuerdo muy bien, en lo que ahorita sale en La República, en su canal virtual. Rosa María Palacios. Rosa María Palacios estaba acá. Me insultaba, me ninguneaba, me decía terrorista, me decía vándalo, me decía ignorante. Rosa María Palacios yo lo tengo muy claro. Y hoy día dice que es una progresista, ¿no? Y otros medios. Y los tengo muy bien en claro, hermanos. Por ejemplo, lanzaban adjetivos discriminatorios, infames, vamos a decir, como terroristas, radicales, incendiario, violentistas, soberbio. Hasta ahorita siguen manejando ese término. Yo les voy a decir así. Muchos quieren que yo me muera, que yo no diga nada y les hable en términos volubles. ¿Cómo voy a hablar si estoy sancionado de manera injusta, sin que yo haya cometido delitos? Antiminero me han dicho, ¿no? La postura 2011 era frente a la gran minería transnacional, entiéndase bien, frente a la gran minería transnacional, frente al saqueo de Pizarro, revoltoso, promueve el contrabando, la informalidad, tira piedra, movadez, antiinversión, antisistema, sectario, separatista, antipatriota, quieren dividir el país, antidesarrollo, ignorantes, cobardes, criminales, delincuentes, saqueadores, rateros, asquerosos. Ustedes no son ciudadanos de primera clase. Evo Morales les financia, Chávez manipula las huelgas, destructor, antiprogreso, racista, ignorante, loco, manipulador de los comuneros, controlador de las ideas de los comuneros, infeliz, asesino, líder, antituristas, vocero no válido, agitador, hacendado, aprovechador de las masas, manipulador de voluntades de los comuneros, electorado. Esos términos lo manejaba día a día. Eso era el lenguaje de las mañanas, del mediodía, de las tardes, del mediodía, de la noche, todos los días. Uno se pregunta, a mi comunidad, por ejemplo, entraba radios como RPP, Pachamama, una radio regional local, otra radio que es Onda Azul, la Decano. El insulto era permanente por esa radio con esos términos. ¿Cómo no mi mamá va a renegar? ¿Cómo no a cualquier ser humano le puede dar un infarto o un paro cardíaco? ¿Cómo no va a generar preocupación? La impotencia, ¿hasta dónde puede llegar cuando uno puede escuchar todos esos términos? Y estos
calificativos nos lanzaron. ¿Qué cosa nosotros hicimos? Lo único que hicimos es hacer respetar derechos de los pueblos originarios. Y eso, tanto la izquierda tradicional en el Perú, no todos vamos a decir, pero un sector que siempre cogobierna con los gobiernos neoliberales, entre comillas los llaman hoy día caviar. Ellos nos han cuestionado a nosotros, nos han seguido, nos han perseguido, nos han insultado por distintos medios de comunicación que ellos tenían. Y así fue en todas las escenas, ¿no? Ahora, los jueces y los fiscales que han encaminado igualito, hoy día esos jueces utilizan el pluralismo jurídico, utilizan el derecho consuetudinario. Dicen que los pueblos originarios tienen derecho a que se les juzgue mediante la justicia pluricultural. Pero en el año 2011, ellos mismos firmaron la sentencia en contra de eso cuando se pedía que se reconozca como tal. Y es más, por yo tener estudio de maestrías y doctorado, porque yo tengo mis estudios culminados en ese entonces, ¿qué me decían? Que yo ya había perdido de ser originario, yo había perdido ya de ser miembro de una comunidad, yo ya había perdido todo tipo, en este caso, de tener un rasgo de pueblo originario, por tan solamente haber estudiado maestría en la universidad, pregrado, posgrado, maestría y doctorado. Al salir de mi territorio ancestral, ya perdió su identidad. Eso es lo que dijo los jueces cuando me sentenciaron. Dijo que yo estaba socializado. O sea, ¿qué quiere decir? Que las comunidades, pueblos originarios todavía no están socializados, que esa gente todavía no sabe nada. Así fue. Me dijo, ¿no?, que yo ya, por estudiar maestría y doctorado, ya dejé de ser originario, ya no soy aymara, por sentencia judicial. Y esto nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Y esos jueces hoy día, los veo, son jueces aymaras, ¿eh? Son jueces quechuas. No es juez de Lima, juez de Puno. Claro, algunos son nietos de hacendados, eso está claro. Eso está claro. No directamente nietos, bisnietos de esos hacendados. Y esto no voy a entrar, porque este caso también se ha ido a la CIA, ya podemos hablar del tema, nos vamos a ir alargando, pero lo que yo quiero volver más aquí, hermanos, y si ustedes me preguntan, hay tiempo mejor, yo estoy para responder todo este proceso, ¿no? Aquí, quiero volver aquí. Después del año 2021, 22, 23, una vez que yo he cumplido mi pena, ¿qué ha pasado acá? El juez, el fiscal Juan Monzón Mamani de Puno solicita mi encarcelamiento en el año 2023. ¿Qué dice? Que yo no he pagado 2 millones de soles y tengo que volver a la cárcel tan solamente por no pagar 2 millones de soles de reparación civil. Pero a ese entonces, 26 de agosto, perdón, del año 2023, yo ya he cumplido mi pena. He cumplido mi pena de pena suspendida de 4 años. He estado 1 año, 3 meses, 15 días en el penal, en Yanamayo. Y después he estado 2 años, 3 meses y 18 días en pena suspendida. Sumando los dos, cumplo los 4 años. Entonces, a partir del 2023, agosto 26, hasta hoy día, estaría siendo secuestrado por el Estado peruano. 2 años de secuestro sería, 2 años de secuestro. Y a partir del mes de noviembre del año 2023, el Poder Judicial de Puno revoca, ordena mi captura y ordena mi encarcelamiento en el penal de Yanamayo. ¿Por qué? Por no pagar reparación civil de 2 millones de soles. A pesar que se había pagado vamos a decir, con el aporte de los hermanos y hermanas de las comunidades aymaras. Se pagó 85,000 soles. Parte de los 2 millones. Pero eso no reconoció el juez. El juez dijo, 2 millones o nada. 2 millones o cárcel. Y así salió con su gusto. Entonces, en esas circunstancias,
Desde el 28 de noviembre del año 2023, yo paso a la clandestinidad. Desde esa fecha hasta ahorita, ya van a ser ya, o ya son ya, un año con 6 meses, promedio. Y sigo esperando todavía la casación en Lima, de la Sala San Martín. Tengo varios recursos. Este sistema judicial de nuestro país me han quitado todos mis bienes, me han embargado, y tengo otros juicios para recuperar mis bienes. Todo, se me ha quitado todo, calato. Son unos miserables. Me embargaron todo, todo. Absolutamente todo, me dejaron al aire. Y ahora estoy siguiendo otros juicios para recuperar mis bienes. Y eso es el Estado peruano, ¿no? Y ahora mi caso está en la Sala San Martín, casación, no tengo fecha de programación, no tengo nada, y estoy esperando todavía. Yo sigo en esta escena de la clandestinidad, y por lo tanto, otros casos tengo en el Tribunal Constitucional de la misma escena del Aymarazo, tampoco hay pronunciamiento, y estoy de todo esto, en todo este problema, ¿no? La semana pasada presentamos una queja a la Autoridad Nacional de Control, a la Sala San Martín, y otras salas que tenemos otros casos. Vamos a seguir presentando la queja, vamos a presentar a la próxima semana seguramente a la Junta Nacional de Justicia. Igual hemos evaluado con mi defensa en estos tiempos que vamos a presentar otra queja ante la Defensoría del Pueblo, a ver si hace algo ese defensor del pueblo. Queremos ver que se pronuncia, ¿no? Si nos han vulnerado derechos en todo este proceso, ¿qué más podemos esperar? Son 15 años, hermano. 2011, 2025, con este año son 15 años. 15 años que me han quitado mi vida. Hermanos, yo les digo una cosa. Si yo hubiera cometido delito, yo reconocería. Error es de ser humano. Un dirigente sí se puede equivocar. Un dirigente también puede, hay veces, emocionarse. En producto de su emoción, seguramente hacer algo. Puede ser. Somos seres humanos en el planeta. Si fuera así, yo estaría haciendo mea culpa ahorita. Decir, sí, pues, he hecho algo. Yo he ordenado, esto he hecho, acá está el video, le dije a alguien, quema, a alguien, hace esto, sí, esto he hecho. Y por lo tanto, tengo que ser mea culpa. Si fuera así, tal vez estaría más tranquilo. Yo no hice nada, hermanos. Lo único que hice es hablar, como ahorita con usted estoy hablando. Hablé por las radios, por los medios de comunicación, por distintos medios. Me insultaban, igualito yo salía replicando, aclarando, salía, me defendía. Eso era mi contexto. Pero por hablar, me sentenciaron. ¿Cuáles fueron las pruebas? A mí me sentenciaron con pruebas de indicio, no prueba real. Yo no tengo prueba real. Todo es indicio. ¿Y el juez cómo razona de una de las pruebas? Un efectivo policial es testigo, y este efectivo policial dice que ve a la masa, o dentro de la masa, a una persona contestando por un teléfono, y termina de hablar por el teléfono, y se generan los disturbios. Eso dice ese testigo. Y el juez saca sus conclusiones indicando que si bien es cierto, Aduiri estaba en Juliaca, 50 kilómetros de distancia de Puno, y por lo tanto, él es lo que la ha ordenado. Se presume que él es la ordenado. O sea, que en presunción puede haber sentencia, o con presunción es prueba real. Y otras pruebas, ¿cuál era? Recortes periodísticos, de Titito. Hermanos, yo tengo derecho a la libertad de expresión. Está instituida en el convenio 169, en las normas internacionales, en la Constitución Política, artículo 2. Está instituido. Entonces, no me pueden sentenciar por mis opiniones. O sea que no me pueden encarcelar por mis opiniones. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es mi sentencia. Esos son los medios probatorios. Artículo 2, numeral 4. Libertad de expresión. Yo solamente opiné. Pero para el fiscal, para el Ministerio Público en el Perú, ya ha sido delito. Esas son las pruebas de indicio. Yo no tengo prueba real, hermanos. No me lo prueban. Si ahorita me probarían con un audio, yo instruyendo a los hermanos de las comunidades aymaras, diciéndole, hermanos, quemen tal entidad, ya quemen ahorita mismo.
sería una prueba real, ¿no? Yo diría nomás, tal vez yo no he cometido el delito, otros han cometido el delito, entonces acá hay una orden. Entonces el juez, el sistema judicial que me diga, acá está la prueba, ya hago mi mea culpa. Pero no, nunca ordené, no hay pruebas. Entonces, eso es la escena, hermanos, que yo les puedo compartir en esta reunión con cada uno de ustedes. Hay mucho más, la verdad les voy a decir. Esto también es el Aymarazo 1, el Aymarazo 2 es otro. Este Aymarazo 1 es de Puno Ciudad, de los supuestos delitos en Puno Ciudad, en capital de la región de Puno. El Aymarazo 2 es de la línea de frontera con Bolivia. Les comento esto. El Aymarazo 2 es otro proceso judicial. El Aymarazo 1 es proceso judicial por disturbios que termina solamente en Walter Admire, solito, en solitario. Que ahorita, producto de eso, estoy en esta situación. Pero el Aymarazo 2 es un proceso que viene en denuncia a 5 hermanos. Y dentro de estos hermanos está el hermano está José Cupi, Patricio Yacutipa, Javier Pari, Rufino Machaca. Con mi persona somos 5. ¿Y qué nos pide acá el Ministerio Público? El Ministerio Público dice que nosotros nos imputa por entorpecimiento a los servicios públicos, bloqueo carreteras, entre otros. Y nos pide $2 millones de reparación civil. Es otro caso, es otro caso judicial, pero del mismo caso Aymarazo. Pero lo peor en este caso es que nos quieren, el Ministerio Público adjunta como pruebas de estos actos de Puno, que supuestamente había disturbios de todo eso, nos adjunta como medio probatorios para el caso Aymarazo 2, de la línea de frontera. Y así fue, hermanos, y eso justamente ayer tenía que verse en la Corte Suprema de la República, en la misma sala San Martín. Y ayer tenía que verse ese caso, y eso hemos visto que ayer supuestamente se llevó la audiencia, no tenemos resultados, porque eso es la sala no es transparente, y así son las salas en el Perú, no es que digamos es único, todas las salas son en secreto, así manejan, y ese es nuestro sistema judicial que muchos apoyan. Esos Domingo Pérez, ese Carguanchos, ahí están metidos, esa es su sala, el Poder Judicial está hecho a su medida. ¿Ya? Y el Poder Judicial en el Perú es tal cual como es. Y ellos son los dioses bajo la tierra, ¿no? Y hacen lo que quieren. Y ellos cuando, digamos, hay que denunciar a un delincuente, ¿qué dicen? Hacen su conferencia, el Ministerio Público, ¿no? El Poder Judicial, la Presidenta del Poder Judicial, ¿qué dice? No tenemos normas, no hay leyes. ¿Cómo es que vamos a sentenciar? ¿Cómo es que vamos a encarcelar a delincuentes? Por favor, y a mí. Y otros hermanos, no solamente a mí, y otros hermanos. Por ejemplo, el Valle del Tamo, los hermanos de Apurímac, de Cajamarca, para ellos sí hay que buscarle 4 pies al gato. Mi caso, por ejemplo, pruebas de indicio. No importa que no existen en el Código Penal, eso no importa, haya pruebas, no importa eso. Lo importante es que hay que perseguirlo, hay que encarcelarlo y hay que destruir su vida. Esa es la política del sistema judicial de nuestro país. Entonces, el caso del Aymarazo 2, hermanos, el caso ayer se ha visto, no hay ningún pronunciamiento. Lo que nosotros hemos demostrado que sí, si bien es cierto la población en la línea frontera estaba movilizada, pero nunca hubo limitaciones, en este caso, de entorpecimiento, ¿no? Y hemos probado con 2 hermanos, vamos a decir, de la prensa de ese entonces, que han pasado en carro expreso hasta la frontera y se regresaron en la tarde también, hasta Juliaca. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Que el fiscal en este caso está elevando adjetivos que no se ajusten a la verdad. Nos han puesto como testigo a un miembro de servicio de inteligencia. Nosotros hemos desbaratado. Le hemos dicho que ese testigo no es válido porque es trabajador de inteligencia y no tenía la información corroborada. Y de eso es lo que reclama el Ministerio Público para que ese testigo tenía que ser válido. Entonces, hermanos, esto es que yo les puedo compartir de manera resumida. Es mucho, es amplio, hermanos, no les he hablado. Este caso se ha ido a la CIADI, el Estado peruano perdió, pagó $106 millones por no defenderse, negoció con Bear Creek, el Estado peruano.
Estado peruano perdió, negoció, como ahorita está negociando sus juicios, el procurador del Estado peruano simplemente son unos incapaces, o vamos a decir, ineficientes profesionales que están allí, ¿no? Que nunca han defendido los intereses del país, del Perú, ¿no? Entonces, hemos visto claramente que, igualito como pierden muchos juicios en defensa del Estado peruano, también perdieron el caso Aymarazo. Nunca, por ejemplo, los convocó a los hermanos de las comunidades, nunca nos convocó, nunca nos han dicho, ¿sabes qué? Vamos, qué derechos han sido vulnerados, ustedes vayan, expliquen a los miembros de la sala de la CIADI. No, nunca. El Estado negoció y perdió y pagó. Así fue. Entonces, hermanos, esto es el caso que yo les puedo compartir. Ojo, sobre esto también se pronunció, eso los comparto con ustedes como primicia y lo voy a publicar recién por mi cuenta. El Estado peruano me dictó una captura internacional, ya desde el 28 de noviembre de 2023, y presionó a la Interpol hace 2-3 meses, insistió desde el año 2023, insistió 24, insistió 2025, y la CIADI en una primera etapa sí tenía activado mi captura internacional. Pero la CIADI revisó el caso y la CIADI, la Interpol se pronunció y ha dicho que mi caso es un tema político y por lo tanto la Interpol no se va a prestarse a los juegos internos del país y han denegado que mi persona puede ser capturado al interior de los 195 países del mundo. Y eso, en esas circunstancias, lo que lo ha respondido la Interpol al Estado peruano. Pero no sanciona. ¿A quién entonces? ¿Quién tiene que poner orden? Es lo mismo en el Perú. ¿Y quién juega ese papel de árbitro? El sistema judicial. Y el sistema judicial simplemente no hace nada con el poder político, con el poder legislativo, menos con los poderes económicos. El Poder Judicial espera que la población salga a las calles y después, en vez, digamos, que sancione quién es el causante de que ha generado un problema, no, inmediatamente denuncia al dirigente. Entonces, el gran problema que tenemos en nuestro país es el sistema de administración de justicia, ¿no? Ahora, por otro lado, les voy a decir, es verdad, para cambiar este sistema de 500 años, este Estado neocolonial en el Perú, necesitamos pues refundar la patria. Necesitamos refundar la patria, y para refundar la patria necesitamos una asamblea constituyente plurinacional y que todos nosotros participemos. Esa es la solución, hermano. No hay otro más. ¿O qué vamos a estar esperando? Que Aduire se siga escondiendo ahí, que hermano Jaime de la Cruz que esté ahí nomás. Oye, ya no apeles tú a este sistema judicial porque ya queda que no hace la cárcel, que pasará 20 años, saldrás abuelito de la cárcel. Ya. ¿Así? No, hermanos, yo creo que no estamos en esto. Yo les voy a decir, yo no estoy a favor de este sistema en el Perú, pero contra mi voluntad tengo que ir a utilizar sus mismas normas, su misma herramienta legal para poder arrinconar este Estado. Mientras no tengamos normas a favor de nuestro pueblo, mientras no tengamos una asamblea constituyente plurinacional, mientras no tengamos un contrato social hecho por el pueblo, entonces yo creo que eso es la solución, ¿no? Nada más, hermanos. Gracias, más bien. Sí, me pasé con todos. Para terminar, tal vez ya, cerrando, yo en primer lugar les quiero agradecer a ustedes, ¿no? Y les comprendo, no sé de qué puntos del planeta, del mundo se hayan conectado. Me hubiese gustado conocerlos, pero bueno, ya el tiempo creo que es tarde. Gracias, más bien, por habernos escuchado. Yo solamente les expliqué lo que pasó en el Aymarazo. No es un tema personal mío. Si fuera un tema personal mío, hermanos, menos tendría que contarles o compartir con ustedes, porque es un tema personal. Cualquier ser humano tiene problemas personales. Este es un tema común. Estos recursos naturales ahorita no están en mi comunidad, ni siquiera yo soy de ahí. Mazocruz es un distrito que está en otra jurisdicción, pero sí es parte de la jurisdicción aymara, ¿no?
Y estos problemas lo que ha ocurrido es en otro distrito vecino. Pero bueno, como los digo, no es un tema personal, no es un tema mío, es un tema común. Y bueno, pues lo que queremos es que, lo importante es que ustedes nos han escuchado, les he demostrado con documentos, ¿no? Cuál era la causa, cuáles han sido los resultados. Y yo les voy a decir, hay veces no es bueno, particularmente, hacer vivir al pueblo tampoco toda la vida en luchas, ¿no? Y si hay que luchar, hermanos, no hay problema. Pero hay que conseguir objetivos, hay que conseguir resultados, ¿no? Entonces las luchas son así. ¿Y tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias, hermanos. Pero las consecuencias que sean, si alguien te va a juzgar, que sea un juzgamiento justo, ¿no? Porque que no te inventen cosas, ¿no? Yo les voy a decir una cosa, hermanos. En el Perú, por ejemplo, ahorita, después del 2011 en adelante, nadie quiere ser paro. Todos son autoconvocados. ¿De dónde nace autoconvocados, hermano? Es como decir de muchos, ¿no? No dar cara, no dar nombre. Eso es autoconvocado. ¿Se entiende el escenario? Sí se entiende el escenario. Pero el gran problema que tenemos en el Perú, voy a seguir reiterando, es el sistema judicial. Por ejemplo, si mañana, yo les voy a decir algo, ¿eh? No es difícil sacar a Dina Boluarte. No es difícil, hermano. 5.000 hermanos, mínimo, lo pueden sacar a Dina Boluarte. 5.000 hermanos lo pueden cerrar ese Congreso. Yo les dije una cosa, no es difícil, es facilito. 5.000 nomás se necesita para sacarlo. Y si es 20.000, 30.000, mejor, y se lo saca. Pero la pregunta es, si digamos, nos organizamos nosotros, mañana vamos 5.000, decimos, lo sacamos, hermano. Mañana, domingo, ¿no? Mañana en la noche, ¿quién te va a denunciar después? ¿El Poder Ejecutivo? ¿El Poder Legislativo? No, el Poder Judicial. Él es lo que te va a decirte. Igual que le han hecho a Pedro Castillo, hermano. A Pedro Castillo, ¿quién la ha denunciado? ¿Quién la ha detenido? ¿Quién ha ordenado su detención? Él. ¿Que no es un fiscal que la ha ordenado? ¿No estaba Dios entrevistándole al fiscal? ¿Quién la ha sentenciado? ¿No es el Poder Judicial? Yo pienso, hermano, los hermanos de Lima deben luchar en la puerta del Poder Judicial todos los días. No en la avenida Bancay, no, es el juez acá. El juez es aquí. Tienen que luchar ahí en la puerta, porque este sistema judicial es que va a firmar la sentencia, en contra o a favor. Este juez. Ahora, si este juez se ha hecho comprar por el Congreso, por Dina Boluarte, por poderes económicos, este juez tiene que responder. Y el paro tiene que ser ahí. Y no lo están haciendo, ¿no? Y por eso, hermanos, yo quiero decir, si mañana se cambia Dina, los primeros que van a ser denunciados somos el pueblo. ¿El pueblo qué nos va a denunciar? El sistema judicial. ¿Y quiénes son estos jueces? ¿Quién lo nombra? ¿Quién dice su pretexto de por méritos llegaron, dice, ¿no? A sus cargos? ¿Qué mérito, hermano? Son amigos, son compadres, son compañeros de aula. Y hay veces, discúlpame con todo el término, hermano, yo los conozco a algunos jueces fiscales, están algunos en Lima y algunos en provincias o en regiones. En sus épocas universitarias, hermano, discúlpenme el término, y hay veces esto siempre manejo, ¿no? Espero no aludir a nadie. En sus épocas universitarias eran dirigentes del tercio estudiantil, consejo facultad, consejo universitario, asamblea universitaria, de la Federación de Estudiantes. ¿Y sabes qué? Ideológicamente agarraban la Biblia del marxismo, del maoísmo, leninismo. El libro amarillo. A mí me saben entregar eso, me recuerdo muy bien a la universidad. Walter, estás en la universidad. Esto léete, cómete. Amarillo, estas hojitas. Esto te lo comes, lo máximo eres. Yo tenía otro tipo de respuesta, no voy a comentar en este entonces. Pero ellos eran en la universidad. A mí yo lo he visto. Estaban en el tercio, en la universidad. Estaban ahí. Yo hoy día los veo ya en la calle
fiscales, jueces, en Lima, en regiones, se olvidaron. El marxismo, el leninismo, no sé, lo mandaron al desagüe, lo botaron por allá, ahora son aliados del poder económico, son aliados del modelo neoliberal, aliados de la derecha, piensan lo mismo, su sentencia es lo mismo. Eso es lo que tiene que cambiar. Por eso es que yo propongo la elección popular de jueces y fiscales. Y si no es por todos, empecemos por la cabeza. Empecemos por el Tribunal Constitucional, empecemos por la Junta Nacional de Justicia, empecemos por el presidente del Poder Judicial. Ahora, algunos dirán, el pueblo no sabe elegir. El pueblo no sabe elegir, eso nos dicen, eso nos insultan. El pueblo no sabe elegir. O sea, ¿qué cosas son ellos? Dioses. Y son dioses, hermano, yo les voy a decir, porque tú entras a una sala, tienes que, de poco, los asistentes se ponen de rodilla frente a un juez que entra. Yo estuve en varias audiencias. Y si no te paras, este juez, al estilo típico colonial, te sanciona. Yo me recuerdo un hermano en audiencia, ha ido con su indumentaria de autoría originaria. Ya, estaba con su sombrero, porque él es teniente, no podía sacarse su sombrero. Y el juez, ¿qué le ha hecho? Un juez Aymar en Puno, ¿qué le ha hecho? Lo ha dicho, sáquese el sombrero. Y el hermano le explica, es parte de mi indumentaria, soy de autoría originaria, no puedo sacarme. Lo ha hecho detener, lo ha llevado a la carceleta, hermano. ¿Eso vamos a defender? ¿Eso defendemos nosotros? No me parece lo correcto, ¿no? Entonces, hermanos, yo solamente les agradezco una vez más. Pido disculpas también, así como ser humano, tal vez algunos hermanos han podido molestarse de mis opiniones, de mis respuestas, pero igual yo pido disculpas. Yo creo en la pluralidad. Entiendo muy bien qué es lo que pasa en nuestro planeta, en los 7 continentes. Entiendo muy bien también cómo es que trabaja la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son parte de la OEA, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que son distintas instituciones, ¿no? Entonces, nuestro dolor siempre, nuestra solidaridad por los hermanos de Palestina y África, ahí creo que ni siquiera debe haber un sentido común humanitario, porque ni siquiera tendría que ver en ahí color o tinte político, porque son seres humanos allí que no tienen nada de comer, y gobiernos neoliberales apoyan este asesinato, este genocidio, y eso no puede ocurrir en ningún punto del planeta. Y eso no puede ocurrir en nuestro país, en el Perú. Y en el Perú, una vez más, desde esta trinchera donde yo estoy, yo pido la libertad de todos los hermanos y hermanas que son perseguidos. Y me refiero particularmente a luchadores sociales. ¿Ya? Y si hoy día yo puedo hablar por ellos, tal vez tengo esta opción, esta oportunidad para conversar con ustedes, frente a mis hermanos luchadores sociales que están encarcelados ahorita. Son ex luchadores sociales, están encarcelados. Yo pido la libertad de ellos. Son en promedio, hermanos, les voy a decir, entre denunciados y sentenciados son 1.500, ¿ah? Y en el Perú nadie no pide ni amnistía, ni indulto, nada. Pero eso lo han hecho en Chile, con Boric, en Bolivia lo han hecho con Arce, han amnistiado a 1.000 hermanos en Bolivia, en Ecuador, con gobierno de derecha, Noboa lo han hecho, 300 hermanos de las comunidades originarias de la CONEI lo han liberado. Eso mismo pasó en Colombia. Y para llevarnos de sorpresa, ¿no? La derecha, Donald Trump, cuando juramentó el 20 de marzo, liberó a 1.600, según él, luchadores que tomaron el Capitolio en 2021. Ese día mismo firmó, ¿no? la orden ejecutiva para que sean liberados 1.300 internos del penal y 300 que tenían procesos a nivel fiscal. Y les han limpiado todo. Gobiernos neoliberales hacen eso. En el Perú, Alan García indultó, ¿no?, a 10.000 delincuentes. Y cuando yo estaba en la cárcel, me recuerdo muy bien, los delincuentes decían, ¿no?, el único que nos ha dado indulto a nosotros, Alan García. 10.000 delincuentes nos ha liberado. Pero los que dicen ser progresistas de izquierda y son congresistas en el Perú, están en ahí, no hacen eso. ¿Y por qué? ¿Por qué?
Yo pienso particularmente, les voy a decir, Pedro Castillo, eso debía hacer en el primer día. No lo hizo. Estoy seguro, si todos los luchadores sociales que ahorita están encarcelados, otro hubiera sido el escenario de respaldo en ese momento de Pedro Castillo. Porque todas las cabezas, luchadores sociales, los que han luchado, se han enfrentado a gobiernos, están en la cárcel, hermanos. Y Pedro Castillo ha tenido que enfrentarse solito. Pero si él hubiera empezado por indultarnos o buscar la forma de, en este caso, buscar la forma por el Congreso o por el Ejecutivo de amnistiarnos o indultarnos, otro hubiera sido el escenario, ¿no? No lo ha hecho, tendría sus razones seguramente. Pero nosotros, la solución para estos casos, les voy a decir, hermanos, tanto de mí, de otros, yo pienso que un escenario es pagar la pena, pagar la reparación civil, para supuestamente recuperar nuestros derechos. Un escenario. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Cumple tu pena, 4 años, 3 años, no sé, otros hermanos están 15 años, 10 años, y debes pagar tu reparación civil. Recuperas todos tus derechos. Mientras eso ya serás abuelito, ¿no? O sea, Dios te permita todavía en vida, tal vez ya estás muerto a esa fecha. Un camino. Otro camino es que te quites la vida y te deshagas de todo. Otro camino, hermano, puede ser un indulto y te limpie todo. Otro camino, una amnistía en el Congreso, te limpie todo. Y otro camino, ¿cuál sería, hermano? No, lo que yo le he analizado, hermano, esos son los caminos. Ah, que te vayas a otro país. Puede ser. Te vayas a otro país. Pero en otro país es otra vida, de cero, no tienes derechos. Si bien es cierto, tienes derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, o derecho a la libre expresión, puedes ser. Sí, son derechos universales. Derecho a la vida es un derecho universal. Pero algunos derechos, hermanos, tienes que adecuarte a ese país, a sus derechos, normas mismos. Y vivir, hermano, cuando tú has hecho una vida ya en un país, irte a otro lugar, difícil, hermano, no es fácil. Otra salida sería eso, ¿no? Irte a otro país, nunca más volver a tu país. Eso sería otra salida. Estoy dando 4 o 5 salidas. Más creo que no hay. Entonces, hermanos, yo solamente les pido eso. Esta reparación civil nosotros vamos a ser posible, se está haciendo posible pagar. No sé, y otro hermano seguiré luchando. Creo que esta lucha todavía, no sé cuántos años más dure. A no ser que haya un indulto, que ese escenario cambie. Pero dudo, hermano. Porque no hay ni un político que va a llevar esto. Y si ha habido un político que ha presentado, se han presentado indultos, hermanos, amnistía, he visto en el Congreso, de manera independiente. Le ha hecho un congresista de Arequipa, le ha hecho un congresista, no sé, de Cusco, Guido Belío, le ha hecho solito. No seas malo, hermano. Solito frente a 130, para una amnistía necesitas mayoría simple, 66 votos. Solito, hermano, es un insulto más. Ve a los hermanos que estamos en esta condición. Jaime Quito lo ha hecho en Arequipa, solito. Margot Palacios en Lima lo ha hecho entre 5 congresistas. Ahí creo que está Margot Palacios, no sé quién es más, no sé, algunos hermanos más están. Son 5 congresistas. Eso es lo máximo que han podido presentar. Y no hay. Y ahora un político seguro tampoco lo hará, hermano. Tampoco lo hará. Pero si lo haría, hermano, nosotros sí proponemos eso, hermanos. Es nuestra agenda, ¿no? La amnistía, o en todo caso indulto, para todos los ex luchadores sociales. Y que se revisen sus casos penales, ¿no? Nada más, hermanos. La verdad, yo estoy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias. Será una próxima oportunidad. Como alguien dice en nuestro idioma aymara, Yuspan, Yuspagar, Gilat Coyacananca. Hayaya, Musacho. ¿Y usted? ¿Qué opina de la ponencia y los mensajes claros que ha revelado el líder aymara Walter Adubiri? Le solicitamos por favor compartir la información. Escriba sus comentarios, regálenos su valioso like y suscríbase al canal de Ecos Latinos activando la campanita para recibir más información. Muchas gracias por su atención. Permiso.